Ok, vamos a comenzar entonces. ¿Sí se me escucha, María? No. Perfecto, doctor. Ok. Muy buenas noches, estimados colegas de la red de ciencias básicas. Hoy tenemos una primera actividad muy importante, el primer webinar, a cargo de la doctora Claudia Mori. Aquí, de una manera muy resumida, voy a presentar. La doctora Claudia Mori Arciniega es médico cirujano por la Universidad Peruana Cayetano Heredia, magíster en educación superior por la Universidad Andrés Bello de Chile, magíster en Dirección de Empresas Globales por la Universidad Europea de Madrid, doctoranda en Medicina por la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Actualmente, coordinadora del área preclínica de la carrera de Medicina de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, miembro del Comité de Currículum y Ejecutivo de la carrera de Medicina, con experiencia docente en pregrado, en curso del área preclínica y en posgrado en los cursos de docencia universitaria. La doctora se va a ocupar de metodologías activas en el aula para el aprendizaje de las ciencias básicas. Damos la muy cordial bienvenida a la doctora Claudia, quien ha preparado con mucho cariño este webinar, deseando a poner su granito de arena para la capacitación de todos. Con ustedes, la doctora Claudia Mori, que la recibimos con unos aplausos presenciales y virtuales. Muchas gracias, doctor Adelante, Guamán. doctora. Muchas gracias, doctor Guamán, por su liderazgo y por su gentileza en presentarme. Muchas gracias a todos por estar acá conectados a esta hora de la noche. Es un reto hablar de metodologías activas en una hora y no ser interactivos. Así que no sé cuántos finalmente logremos ser, pero voy a procurar interactuar en algunos espacios específicos. Yo voy a comentarles de qué manera, para que esto pueda ser un poquito menos monólogo, que es lo que yo quisiera. Quisiera que fuera algo participativo. Es difícil una participación de tantos, pero vamos a procurar que así sea. ¿Y por qué hablo de aprendizaje? ¿Por qué estoy hablando de aprendizaje de las ciencias básicas en el aula? Ustedes saben que tenemos diferentes espacios de aprendizaje en los cursos de nuestras ciencias básicas, ¿no? Están los laboratorios de diferentes líneas o disciplinas, están las aulas convencionales, quizás laboratorios de cómputo, inclusive, dependiendo de nuestra especialidad. Entonces, hablamos de lo que vamos a poder hacer en el aula. Y si bien el tema de metodologías activas es muy amplio, no vamos a abarcar todas las metodologías y explicarlas todas, pero mi objetivo el día de hoy con ustedes es que podamos al final de este espacio identificar opciones de actividades y metodologías que podemos emplear en el aula en una sesión de nuestros cursos de ciencias básicas. Ese es mi logro, el logro que espero que alcancen todos ustedes junto conmigo. Entonces, lo que vamos a trabajar el día de hoy lo he distribuido de esta manera. Vamos a hablar de conceptos preliminares, cuál es el punto de partida de todo proceso de aprendizaje y qué opciones de actividades y metodologías podemos tener en el aula según lo que acá he propuesto. Entonces, primero, conceptos preliminares. Una pregunta que yo les hago y lo pueden poner por chat si gustan, es ¿cuál es nuestro rol como docentes? ¿Es hacer que nuestros alumnos aprendan o simplemente enseñar? Y esta es una imagen muy típica que seguramente más de alguno de ustedes ha visto, ¿no? Le enseñamos a silbar así a manchas, pero nadie nos asegura que porque le enseñemos haya aprendido. Creo que es un mensaje importante, por eso yo hablo mucho de aprendizaje más que de enseñar. Enseñamos varios, pero no todos conseguimos que nuestros estudiantes aprendan. La meta es hacer que aprendan, ¿ok? Entonces, en ese contexto, veamos un antes. La historia de hace 3, 4 décadas atrás era que muchos de nuestros estudiantes estaban en este grupo, corrían solos. ¿Qué quiero decir con esto? No importaba qué hiciéramos con ellos, qué pase con el sistema, en qué universidad se encuentren, ellos van a ser buenos estudiantes y buenos profesionales. Y era poca la cantidad de estudiantes, estoy hablando de hace décadas atrás, que venían de repente requiriendo un poco más de apoyo. En la actualidad, la distribución se ha invertido notablemente. Entonces, son muy pocos o menos la proporción de estudiantes que corren solos. Es un término que yo utilizo, ¿no? Que corren solos, que, que, que se ponen metas propias, que lo que tenemos que hacer es mantenerlos motivados. Pero tenemos el reto enorme de hacer que esta población de estudiantes acá pintada de color azul logren alcanzar los mismos objetivos
que los que seguramente los logran alcanzar de manera más fácil. Entonces, ese es nuestro reto. Y por eso hablamos de metodologías activas, porque las metodologías activas son aquellas que justamente nos van a permitir desarrollar al estudiante a través de actividades. Y esto es uno de los, un fair, que significa justicia, be fair with the students, dice Ronald Harden y Jennifer Lightwell, cuando hablamos de los pilares de la educación. Retroalimentemos al estudiante para que identifique sus áreas de mejora. Hagamos que sean partícipes, que sean el centro del proceso de aprendizaje. Individualicemos. Hay situaciones en las que algunos necesitan más ayuda que otros. Y hagamos que desarrollemos contenidos relevantes. Recordemos que siempre vamos a estar formando médicos generales, no estamos formando especialistas en nuestras líneas o disciplinas de formación. Entonces, yo digo, son los 4 pilares, y uno de estos pilares justamente es el tema de hoy, hablar de metodologías activas. Entonces, ¿cuál es el punto de partida? Siguiente punto de la agenda. ¿Cuál es el punto de partida de todo proceso de aprendizaje? Entonces, acá les voy a pedir, por favor, a todos, tomen sus celulares en este momento, vamos a interactuar un poquito, y escaneen este código. A ver, les pido por favor escaneen este código. Si alguien tiene alguna dificultad, coméntenme. ¿Cuál es el punto de partida de todo proceso de aprendizaje? Yo voy esperando que ustedes lo escaneen, pero también se los voy a poner acá en el chat, ¿sí? Se los voy a poner acá en el chat para quienes quieran linkearlo desde ahí. Ahí lo tienen. Si tienen alguna dificultad, por favor avísenme. Sale muy grande el logo, el código. ¿Sí? ¿Se ve muy grande el código? Pueden, si no, darle clic al enlace que les acabo de mandar por el Menti, ¿sí? Del Menti acá en el chat, lo pueden dar clic y les va eco, Carol, por favor. Pueden usar el enlace, ¿sí? Tomen el enlace entonces y yo me desplazo en este momento a la página del Mentimeter, porque vamos a ir viendo las respuestas. El enlace, perdón, ¿cuál es? ¿Un ESP Soledad Casaldo? El enlace es el que acabo de mandar por el chat. Estoy viendo en el chat, ¿cuál es el enlace, porfa? A ver, lo voy a volver a copiar, no se preocupen. Ah, Menti, ¿no? Tiene que un Menti. Menti, Ya, correcto, gracias. correcto. Gracias. Sí. Ahí estoy viendo ya que están contestando, vamos a ponerlo en modo presentación. Ajá. Entonces, no se sientan influenciados por las respuestas, ¿sí? Marquen lo que ustedes crean que es correcto. El ranking va ganando primero objetivos de aprendizaje. Ok, ¿cuántas respuestas tenemos? Tenemos hasta ahora 24 respuestas, pero somos ya más de 50 participantes, así que voy a esperar un poco más. Ok, lo vamos a dejar ahí, ¿correcto? Lo vamos a dejar ahí, porque la respuesta correcta es la que la mayoría de ustedes ha marcado. La respuesta correcta son los objetivos de aprendizaje, y eso es justamente lo que quería comentarles. El punto de partida es el objetivo. ¿A dónde quiero llegar? ¿Qué es lo que quiero que mis estudiantes aprendan al final de una sesión, al final de una unidad de aprendizaje, al final de mi curso? Las metodologías son el camino que voy a tomar. Por ejemplo, los voy a mandar a leer antes de que vengan a clase, aula invertida. Voy a usar una metodología en 3 sesiones que se llama aprendizaje basado en equipos. Voy a usar carrusel, voy a usar rompecabezas. ¿Qué cosa voy a hacer con los estudiantes? ¿Ok? Ese es el camino que voy a tomar. Y esas son las metodologías tema de hoy. ¿Y cuáles son las herramientas? Las herramientas pueden ser un software, un caso clínico, un microscopio, ¿ok? Puede ser una aplicación virtual, puede ser los cadáveres, pueden ser las maquetas, los software anatómicos. Esas son herramientas que dan soporte a las metodologías. Ahora, la pregunta es, ¿y en qué momento puedo usar metodologías activas? Pregúntense ustedes mismos, ¿en qué momento las puedo usar? Al inicio de una clase, durante la clase, al final de la clase, durante varias sesiones, etcétera. Yo lo que quiero hablar el día de hoy es diferentes momentos para usar metodologías activas. Muchas de las cosas que voy a decir seguramente ustedes ya las conocen, pero creo que
mirar esto de manera global nos va a ayudar a identificar, yo podría usar esto en mi clase. Mira, yo lo estaba usando así, pero de repente con el ejemplo que me están dando de algún colega que ahora lo voy a hacer participar, quizás yo lo podría hacer de esta manera, etcétera. ¿Ok? Entonces, mi objetivo es que ustedes conozcan desde una actividad muy chiquitita, que puede ser un rompehielo al inicio de la clase, una situación motivadora, una suposición, una simulación, etcétera, desde cosas muy pequeñitas que puedo ir insertando a lo largo de una sesión hasta metodologías mucho más elaboradas y complejas. Voy a hablar de algunas un poquito más que de otras, pero mi idea es que tengan ustedes una visión panorámica. Podríamos tomarnos varios webinars en hablar de metodologías activas y quizás no terminaríamos, no es la idea. Pero hoy vamos a hablar un poco de todo para poder ubicarnos y tener herramientas para poder trabajar en el aula. Entonces, ¿qué opciones de metodologías activas tengo en el aula? Vamos a empezar, por ejemplo, por metodologías que puedo usar para empezar un nuevo tema. Tormenta de ideas. ¿Quién no ha hecho una tormenta de ideas? Empezamos una clase y les preguntamos, hacemos una pregunta abierta a los estudiantes sobre qué saben ustedes de este tema. ¿Qué saben ustedes del proceso de digestión? ¿Qué saben ustedes de este mecanismo fisiológico? ¿Qué saben ustedes de cómo dar malas noticias de repente en un problema genético heredado por padres que están preocupados por sus hijos? Tormenta de ideas. Entonces le damos una pregunta al estudiante y comienzan a surgir ideas. Y sobre esas ideas vamos a construir cierta información que nos va a permitir desarrollar nuestra clase. Es una cosa muy simple, muy cortita. Juego de roles cortos, pues de repente estamos en bioquímica y decimos aquí, ustedes han leído sobre el ciclo de Krebs, ¿no? Ahora me van a contar, por ejemplo, cuál es la diferencia entre esta enzima y aquella. Tú vas a hacer esta enzima, tú vas a hacer aquella otra, dime qué haces tú que no hace la otra. Y comienzan de repente la clase pidiéndoles a los estudiantes que comiencen a dar información sobre roles, les pongo el ejemplo de bioquímica, etcétera. Algo muy breve, muy corto, pero los hacen participar. También puedo de repente evaluar conocimientos previos de diferentes maneras, a través de una prueba, con preguntas abiertas, de repente les pongo una situación sobre la lectura que acaban de revisar, etcétera, y les pregunto, exploro cuánto han entendido y me conecto con ellos de esa manera, haciéndolos participar. No de que yo de frente arranque con el tema y de pronto comience a explicarlo todo sin saber qué tan ubicados están, porque el ritmo de mi clase puede variar en función a cuánto perciba yo que están manejando de esta información, cuánto ladrillo tengo y cuánto cemento tengo, qué tan sólida va a ser la construcción que hagamos juntos ahora. Simulación, escenarios, ¿qué podemos hacer ahí? Por ejemplo, se me ocurre por plantear una situación de un experimento en farmacología, ¿no? En la clase, sobre un tema de clase, estamos hablando de metodologías en el aula, ¿no? Les propongo una situación y el estudiante tiene que, digamos, responder ciertas preguntas a consecuencia de eso. ¿Qué más? Generar un debate inicial, de repente un debate simple sobre algo que de repente ellos ya hayan leído. Recuerden que estos son temas que podemos trabajar con ellos al iniciar la clase, Y método de 2 columnas. De repente les digo a los estudiantes, ok, 2 voluntarios a la pizarra, hoy día vamos a hablar de este tema. Díganme ustedes qué saben de este tema y qué les gustaría saber. Pues salen al frente los estudiantes y van anotando lo que sus compañeros van diciendo. Esto sé, esto no sé. Entonces el profesor se da una visión panorámica con estas estrategias tan sencillitas y muy cortas para poder construir el aprendizaje con ellos durante la sesión. ¿Ok? Entonces, yo no estoy poniendo la cantidad de formas que podemos usar, pero les doy algunas ideas. Entonces, ahora sí, voy a pedir 2 voluntarios, y no se pueden repetir los voluntarios, lo voy a escuchar, por favor. Quiero ver 2 voluntarios, por favor. Pueden prender su micrófono, 2 personas, se pueden levantar la mano también. 2 voluntarios. Que me den ejemplos de lo que acabamos de comentar. ¿Cómo harían para poder arrancar su clase? ¿De qué cursos son, por favor? Y una idea. Si me permite, doctora, Por supuesto, ¿con quién tengo el gusto? con Fidelia Curí, Fidelia, yo adelante. estoy ahorita en lo que es ciencias básicas en el laboratorio de anatomía, ¿no? Y lo primero que se les dice, no, hoy día vamos a tener las prácticas, a ver,
no olviden aplicar todo lo que es bioseguridad. A ver quién me dice qué cosa es bioseguridad. Ujú. Eso es lo que podría decir, Evaluación de doctora. conocimientos previos. Perfecto. Muchísimas gracias por el aporte. Quiero un voluntario más, por favor. Levanten la mano o abran el micrófono. Un voluntario más que pueda usar cualquiera de estos simples recursos, actividades para arrancar un nuevo tema. Bueno, a ver, mi querida profesora, soy el doctor Jorge Serna, coordinador del curso Manejo del Paciente Crítico y que podemos usar la simulación como ayuda. Excelente. Jorge, adelante. ¿Cómo empezaría su nuevo tema usando una simulación? Bueno, nuestro tema es el paciente crítico, entonces le ponemos una situación para conocer la profundidad de sus conocimientos, qué harían si encuentran una persona inconsciente y qué cosa hay en su cerebro, qué ideas se elaboran cuando encuentran a una persona inconsciente, ¿no? Por ejemplo. Perfecto. Así de simple, así de simple. La idea es interactuar con ellos. Muchísimas gracias, Jorge. Entonces, hemos tenido dos ejemplos sencillos, ¿correcto? Entonces, varias ideas surgen. De repente, algunos de ustedes tienen nuevas ideas o más ideas, pero varios también han usado estas actividades simples y cortitas. Vamos a ver ahora algo más. ¿Cómo puedo hacer para que mis estudiantes puedan sintetizar información? Estoy desarrollando un tema, por ejemplo, y les pido, de repente para la siguiente clase, voy a necesitar una infografía, en microbiología puede funcionar perfecto, o en otros cursos, ¿no? Una infografía donde comparen tal y tal cosas y les piden a los alumnos que hagan pósters, y luego la sesión siguiente ellos tienen que presentarlos. Es una idea. Otro ejemplo es el jigsaw, también llamado rompecabezas, del cual voy a hablar un poquito más porque es más elaborado y tiene una serie de consideraciones, le llamamos el rompecabezas de los expertos. Ahorita se los voy a comentar, yo voy a dar ese ejemplo, que es bien simpático. Mapas mentales, mapas conceptuales. Quiero que alguien, por favor, abra su micrófono y me diga la diferencia entre mapas mentales y mapas conceptuales. ¿Quién sabe la diferencia? Brevemente y rápidamente. Varios de ustedes le mandan a hacer esto a sus estudiantes. Pregunta es, ¿cuál es la diferencia? ¿Sabemos? ¿No sabemos? ¿No? ¿Nadie se anima? Si no, se los cuento yo. Si me permite, doctora. Ciro, adelante. Ciro, ¿eres tú? No, soy Edgar Asa, Edgar, adelante. docente de la Facultad de Medicina Humana de la Universidad Nacional del Altiplano. Puno. Bienvenido, adelante. Gracias. Los mapas mentales, como los mapas conceptuales, todos sabemos que son herramientas visuales, herramientas que nos permiten a nosotros organizar y representar conocimientos, pero se distinguen por su estructura, sus propósitos y diría yo por las formas de uso. Entonces, si hablamos nosotros del mapa, ¿no? La estructura del mapa, de los mapas mentales tiene una configuración o una estructuración radial, comenzando desde el concepto central, del cual irradian ideas principales y secundarias en varias direcciones, ¿no? Esta metodología o esta estructura nos va a permitir, por ejemplo, la expansión libre de ideas, reflejando, diría yo, la manera en que el cerebro asocia conceptos de manera intuitiva. Mientras que el mapa, los mapas conceptuales tienen una estructura jerárquica. Exacto, Por esa es la conceptos diferencia. conectados a través de líneas o fechas, diría yo que forman una red o una malla. Las conexiones entre estos conceptos están etiquetados con palabras o ítems que podríamos enlazarlos y que a la vez este enlace explique la relación entre ellos.
Muchísimas Entonces, gracias, esto profesor. Sí. va a ayudar a construir una comprensión más profunda de la estructura del conocimiento. Muchísimas gracias, ha sido clarísimo, profesor, le agradezco su aporte. Y un detalle Doctora, adicional como complemento, sí, doctora, buenas noches, Juana Santana le habla. ¿Podría tal? complementar la diferencia entre conceptual y los mapas mentales? De repente, en resumido, podría mencionar que la diferencia exacta es que los conceptuales es una representación más gráfica, ¿no? Donde se puede interrelacionar, mientras que un mapa mental es una organización conceptual de manera jerárquica frente a un determinado tema. En conclusión, entonces, los conceptuales son gráficos y los mentales es la organización de un tema de manera jerárquica. Profesor, es justo al revés, es justo al revés. Es más gráfico el mental y más estructurado y jerárquico el conceptual, lo comentaba el profesor hace un momento, pero no se preocupe. Sí, así es, así es, así es, no se preocupe, pero creo que lo que quiero rescatar de esto es que esto le sirve al estudiante para sintetizar información. El mapa mental que construyo yo me sirve a mí, pero no necesariamente a mi compañero. ¿Me entienden? Cuando uno quiere estudiar y usa mapas mentales, los estudiantes valoran muchísimo la utilidad de su propia creación, no de la creación ajena. Otra cosa que pueden hacer los estudiantes para sintetizar información es hacer resúmenes de repente, ¿no? O ellos mismos pueden hacer exámenes. Ustedes pidan, yo les pido a mis estudiantes, pregúntale a ChatGPT que te haga 4 preguntas del tema que has estudiado. Las puede responder, bingo, estamos aprendiendo. ¿Okay? ¿Eso es un mental, doctora? Doctora, No. lo que usted está mencionando es un mental. Estamos hablando ahora de otra cosa, presentaciones de resúmenes y haciendo preguntas. Pasamos a este punto. Ah, bueno. ¿Ya? Pasamos a este punto. Entonces, lo que les comentaba es que los estudiantes pueden sintetizar información, incluso no solamente haciendo resúmenes, sino también haciendo preguntas dirigidas relevantes sobre el tema que estamos desarrollando. También acá aplica el juego de roles, podemos hacer juego de roles, o trabajar en una estrategia muy simple que se llama tándem o bola de nieve. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, le dan al estudiante un cuestionario. El cuestionario lo resuelve de manera individual. Luego lo ponen en pares. La pareja compara sus resultados y dice, wow, yo no había entendido esto, yo lo entendí así, etc. Y luego en un grupo, de tal manera que se hace un constructo de todos los aportes de los estudiantes, pero se llama bola de nieve, ¿no? Va creciendo de 1, 2, 3, hasta 4 estudiantes, no es necesario hacer más. Pero lo importante es que son alternativas que podemos tener para poder trabajar con ellos y que ellos aprendan a sintetizar información. Hay que delegarles esa responsabilidad. Lo que les voy a mostrar ahora rápidamente es una estrategia de rompecabezas y yo no les pido ejemplos, se los doy yo ahora. Por ejemplo, estamos haciendo fisiología digestiva, ¿correcto? Y los 4 puntos que vamos a tratar en la sesión, en vez de que yo dicte la clase de la fisiología digestiva, les mando a leer a los estudiantes 1, 2, 3, 4, 5 lecturas, ¿de acuerdo? En un supuesto que esta es la clase. Entonces, cada estudiante va a leer una de las lecturas. Acá tengo 1, 2, 3, 4, 5 grupos, suponiendo que son 5 grupos en clase. Estos son los grupos base. Entonces, cada uno va a leer una lectura. Como son 5 temas, miren ustedes acá, están numerados de a 5, ¿lo ven? Están numerados de a 5, ¿ok? Entonces, esto, no sé quién puede apagar su micrófono, por favor. Estoy escuchando a alguien por ahí. Hola. Gracias por el apoyo, María. Gracias. Entonces, repetimos. Estos son los grupos bases, si me entienden. Cada uno va a leer absorción de carbohidratos o lo que le toque. Cuando vienen al salón, esto es previo a la clase, cuando vienen al salón se van a juntar los que leyeron carbohidratos, los de lípidos, los de ácidos, perdón, los de proteínas, fierro y vitamina B12. Y ellos van a tener que discutir los conceptos más importantes. ¿Ok? Y como expertos van a regresar a sus grupos bases para explicarle a sus compañeros con sus propias palabras lo que han entendido de la fisiología de carbohidratos. Pueden ser gráficos, pueden hacer esquemas, pero ellos tienen la responsabilidad de explicarle a sus compañeros. Entonces, al final el profesor va paseando entre los grupos, escucha, ¿ok? Promueve la discusión y él se toma unos 20 minutos para cerrar con los conceptos más importantes. Lo que hemos conseguido es que el profesor no dicte la clase, sino que los estudiantes construyan la información. Hemos hecho una aula invertida, los hemos mandado a leer,
¿no? Ellos han desarrollado una experiencia de grupo con expertos en los mismos temas y luego han tenido que explicar a sus compañeros. Cuando uno explica, aprende, y ese es el mensaje, ¿no? Siendo el estudiante activo en este proceso, está aprendiendo no solamente de escuchar al profesor, de escucharse entre ellos y de las posibles dudas que tengan en su grupo cuando ellos tengan que explicarlo a su vez. ¿Ok? A esto se le llama rompecabezas o jigsaw group. Es una estrategia que permite sintetizar información. Trabaja también el pensamiento crítico con ellos. Siguiente. ¿Qué metodologías podemos usar para resolver problemas? Acá nos vamos a detener un poquito más, acá me voy a tomar unos 10 minutos. Simuladores virtuales, por ejemplo, PhysioX, quienes conocen, o Mouse Party para farmacología. Muchos simuladores virtuales nos enfrentan a situaciones o enfrentan a los estudiantes a situaciones que los obligan a resolver, a tomar decisiones para poder, interactuando con el simulador, resolverlas. También de repente les planteo a los estudiantes en un momento determinado en la clase un problema. Ok, jóvenes, ya hemos trabajado este tema. ¿Cómo resolverían esta situación? ¿Cómo explicarían este mecanismo? ¿Cómo funciona tal proceso? Etcétera, etcétera. En ese momento, una cosa muy cortita, una situación corta, simple. Juego de roles nuevamente aplica todo. ¿Ok? Bola de nieve o tándem, que lo acabamos de ver hace un momento. Y acá me voy a tomar un tiempo porque vamos a hablar de aprendizaje basado en casos, que es algo que usamos muchísimo en ciencias básicas. Cada vez más yo veo que mis profesores usan casos y en realidad creo que es un poco el sentir de que vamos a formar médicos, van a resolver casos, pongamos casos, y eso es lo que hacemos. Ahorita les explico de qué se trata. Aprendizaje basado en equipos, que puedo usarlo a gran escala con grupos grandes de estudiantes, 50 hasta 100 estudiantes, y aprendizaje basado en problemas. Me voy a tomar unos minutitos para hablar de estos dos, ¿ok? Porque pueden ser muy útiles, bien desarrollados en el aula. Les cuento entonces. El Team-Based Learning, aprendizaje basado en equipos, como también lo conocemos en español, es un aprendizaje activo y participativo que tiene una estructura base muy bien definida. Hay variantes, pero les voy a contar la estructura base, ¿ya? Y nos ayuda a generar experiencias uniformes en todos los estudiantes. Entonces, buscamos que el aprendizaje sea lo menos heterogéneo posible. Hay una primera etapa en el Team-Based Learning. Ven mi cursor, ¿no? Por favor, me dicen en audio si ven mi cursor. Sí, ¿Lo ven doctora. acá? Excelente, Sí se ve. muchísimas gracias, muchas gracias. Entonces, antes de la clase, yo le voy a dar al estudiante una lectura sobre el tema a desarrollar la siguiente semana. Señores, para la próxima sesión ustedes tienen que venir revisando lo siguiente. El documento que quieran, el video, la aplicación, lo que sea, ellos tienen que venir preparados a clase, ¿ok? Esa es la primera parte. Luego de eso viene la fase presencial, que corresponde a las fases 2 y 3. La fase 1 es asincrónica, tipo aula invertida, ¿no? Se prepara previamente el estudiante. Y en la fase 2, ¿qué va a pasar? Apenas llegan los estudiantes a clase, les toma un examen individual, corto, no tiene que ser tan grande, que se llama Readiness Assurance Test, que significa test de verificación de conocimientos o de haber leído, y es de individual. Entonces, los exámenes rinden un examen individual, ¿ok? Y luego inmediatamente se les dice, por ejemplo, ok, no les doy la clave, ¿correcto? No les doy la clave. Una vez que terminan su tiempo para dar el examen individual, se forman grupos, 4 o 5 personas por grupo, y en conjunto dicen, yo marqué esta acá, no, pero es esta, y comienzan a discutir sus respuestas y sacan un examen de grupo. Sacan un examen de grupo. Entonces, ¿cuál es lo simpático de esto? Que el estudiante se enfrenta por sí solo a un proceso de medición de cuánto aprendió de lo que revisó. Luego, los enfrento en el grupo, aprenden de sus compañeros, ¿ok? Y posteriormente, y no les he dado la clave, recién les doy la clave en esta etapa. Acá, les doy la clave. Les digo, bueno, señores, a ver cuántos se han sacado, y acá no estoy poniéndole nota, simplemente ellos se autocalifican. De manera individual, yo tengo, no sé, me saqué 4 sobre 10, me saqué como grupo 9 sobre 10, ok, como grupo funcioné mejor, aprendí. Y luego vienen también las apelaciones, profesor, pero a mí me parece que esta clave es correcta, o por qué razón, y comienzan a discutir. El examen es un instrumento de aprendizaje, y eso es lo valioso de esto que llamamos el ERAT y el GRAT, que es G de grupo. ¿Ok? Y luego de las apelaciones, ¿ok? Y todas las preguntas son sobre esta lectura previa, viene una mini clase que debe durar no más de 20 minutos, donde justamente, luego de que ellos ya verifiqué que han leído,
han discutido las preguntas entre ellos, las han discutido conmigo, han apelado, hemos revisado las claves, luego les hago una mini clase muy corta sobre aquello que les mandé a leer. Y finalmente, luego de eso, en una tercera etapa, les propongo una actividad de aplicación. De repente resolver un caso, resolver una serie de preguntas, ¿ok? Aplicación sobre aquello que leyeron, aquello que hemos trabajado y revisado en la mini clase. Estas son las 3 fases bien conocidas del TBL. Es bien estructurado, bien trabajado y los estudiantes avanzan parejos, ¿no? Porque estamos todo el tiempo al lado de ellos. Yo puedo trabajar a escala, hablando de muchos grupos en simultáneo, ¿ok? Hablamos de que las actividades de aplicación tienen que, estas actividades que hago al final de la sesión en la fase 3 deben plantear un problema significativo relevante en relación al tema que estoy desarrollando. Tiene que ser, es un mismo problema para todos los equipos. Eso no pasa, por ejemplo, cuando hablamos de ABP. Quienes conocen de ABP, los alumnos pueden perder la ruta, la brújula, y hay que estar aterrizándolos. No, acá es mucho más estructurado, más parejo. La elección específica de las alternativas para resolver un problema las damos nosotros, etcétera. Ahora, en la fase 1, ¿para qué me sirve todo esto? ¿Qué es lo que busca? En la fase 1, los estudiantes, yo estoy haciendo que lean. Estoy haciendo que lean. A veces uno dice, pero estos no leen, nunca vienen leyendo. Bueno, en esta estrategia, como tienen que dar exámenes individuales y en grupos, sus grupos van a tener cierto sentimiento encontrado si ellos no vienen preparados, ¿no? En la fase 2 participan y aprenden activamente porque están dando los exámenes, hay una mini clase, están apelando las preguntas, están aprendiendo de discutir el examen. Y en la fase 3 pueden aplicar lo que acaban de hacer de forma muy útil, con un ejemplo, con un caso, con preguntas de aplicación. En todas las fases es muy probable que con esta metodología logremos que los estudiantes recuerden y apliquen lo aprendido una vez terminada la sesión o el curso. Esto es TBL, profesores, esto es TBL y esto es un poquito en resumen lo que trabaja el TBL. Yo voy a dejar para más adelante, tomen nota por favor de sus preguntas porque me va a encantar responder todas sus dudas en un momento sobre este proceso y qué oportunidades hay para poder desarrollarlo un poquito más, también lo podemos conversar. ¿Cuántos de nosotros usamos casos para desarrollar nuestros temas en el aula? Insisto, estamos en el aula, no en el laboratorio, no en el aula. Más que hacer un conversatorio, yo puedo empezar una clase con un caso. Eso se llama Case-Based Learning, aprendizaje basado en casos. En este aprendizaje basado en casos, los estudiantes obligatoriamente también tienen que venir leyendo. Van a leer sobre el tema de la semana o de la sesión. Y al empezar la sesión, recién les presento el caso. Ellos no lo tienen antes, ¿ah? Recién se los presento al momento de la sesión. Y el caso es un problema que se relaciona con el tema de la lectura. Imagínense una situación que ustedes hayan trabajado en clase de manera de una charla, una teoría. ¿Cómo podríamos trabajarlo en formato de aprendizaje basado en casos? Entonces, les presento el caso y luego forman grupos. Y los grupos tienen que responder unas preguntas, ¿ok? En base al caso. Tienen que resolver el caso. Entonces, como grupo, resuelven las preguntas. Y posteriormente, las preguntas son presentadas en un plenario y el docente obviamente saca las conclusiones más importantes del tema que fue motivo de la lectura. En esta situación yo puedo tomarles un control de lectura previo, puedo, ¿no? Para verificar que han leído. También puedo usar rúbricas o quizzes antes y durante la discusión para valorar su nivel de preparación, su calidad de participación, depende de qué competencia hayan propuesto que esté desarrollando en el curso, etcétera. Y al final también podría ser una evaluación. El espacio se presta para varias situaciones que les comento, y el profesor permanentemente está facilitando todo el proceso. Quizás la estructura de lo que ustedes han trabajado en sus cursos usando casos no sea esta, pero esto es una estructura más o menos práctica y objetiva de cómo llevar adelante un proceso para que esté más estructurado y pueda ser mucho más guiado para los estudiantes. ¿Qué tengo que tener en cuenta? ¿Qué características debe tener un caso? Tiene que contar una historia que enganche al estudiante con el tema, que incluya información realista, no voy a inventar, si usted estuviera en el planeta Marte y encontrar un bicho, no sé, o sea, cosas realistas que realmente el estudiante a futuro en su práctica profesional vaya a encontrar.
El caso no debe tener distractores. A veces nos llenamos de información con cosas que no sirven para resolver las preguntas que le estoy proponiendo. Tiene que ser auténtico, tiene que promover la toma de decisiones, incluir diálogos. No soy muy amiga de esto, pero el National Center of Case Study and Science lo propone. Diálogos que como que enganchen con la situación al estudiante, que estimulen el interés y que permitan alcanzar objetivos de aprendizaje específicos con las preguntas que nosotros planteamos. Entonces, con estas consideraciones, yo diseño mi caso y hago toda la estructura que les he comentado hace un momento. ¿Para qué me sirve todo esto que acabamos de revisar? Tanto el TBL como el aprendizaje basado en casos para resolver problemas. ¿Se dan cuenta? No vamos a hablar de ABP, el ABP puede ser un poquito más elaborado, son varias sesiones, pero la ventaja del TBL versus el ABP es que yo puedo trabajar de manera más uniforme con los grupos, no necesito grupos pequeños, puedo trabajar en un salón grande, con grupos más grandes, ¿ok? En cambio, el aprendizaje basado en problemas requiere grupos más pequeños, infraestructura, etc. Y los estudiantes, dependiendo del grupo, pueden perder la brújula. Podríamos hablar de repente de ABP en otro momento, pero no era la idea el día de hoy. Entonces, de esta manera yo estoy usando diferentes tipos de actividades que pueden promover la resolución de problemas dentro de una sesión. Bien, dos cosas más para ya terminar con la charla de hoy. Cierre y conclusiones. Muchas veces, ¿cuántos de ustedes no les ha pasado que dicen, uy, jóvenes, ya es la hora, ustedes terminen de leer lo que falta y ni siquiera cerramos la clase? Una, dos. A veces, bueno, las conclusiones del día de hoy son 1, 2, 3, 4, 5. ¿Está claro? Listo, vayan a su casa, vayan a leer. Dos situaciones que yo no recomiendo. Las conclusiones me las sé yo. ¿Para qué las digo yo? Hagan que los estudiantes sean quienes cierren la clase. Pónganles preguntas sobre el tema desarrollado, ¿ok? Y que ellos respondan. Insisto, yo me las sé, yo no las tengo que decir. Quienes tienen que decirlo son ellos. Entonces, nunca hay que dejar de cerrar una clase, porque si no el estudiante pierde la brújula. ¡Wow! ¿Y ahora qué tengo que leer? Todo esto tengo que aprender, pero cuando ustedes cierran con los estudiantes, y esa es la interacción de la cual les hablo, ¿no? Ellos dicen, ok, esto es lo más importante que aprendí o que necesito aprender o que debo revisar el día de hoy. Cierre y conclusiones, no dejar de hacerlo. Al final de una clase puedo hacer un cuestionario, puedo hacer una encuesta, ¿ok? También le pido a los estudiantes, autoevalúate. Les doy una matriz, una rúbrica. Les digo, mira, en los ítems que ustedes consideren pertinentes, ¿no? ¿Cuánto respondiste? ¿Cuánto participaste? ¿Colaboraste con tu equipo? ¿No colaboraste con tu equipo? Ahora tu equipo te va a evaluar. Eso puede tener un impacto no en la calificación, puede ser netamente formativo, pero ellos verifican lo que han aprendido también autoevaluándose y coevaluando a sus pares, de tal manera que les da una visión de qué les falta, qué necesitan mejorar, qué deben revisar, ¿ok? Matriz de memoria. Yo puedo cerrar también la clase pidiéndole a los estudiantes que hagan una matriz recordando los conceptos más importantes. De repente lanzo a la pizarra a los estudiantes, les pido que hagan una matriz sobre este concepto, que es lo más importante que hemos revisado el día de hoy. Y armamos una matriz con una matriz de doble entrada, donde ponemos esto, cómo se compara con aquello, etcétera. Una matriz muy sencilla, no tiene que ser compleja, pero que permita a los estudiantes y a ustedes mismos validar cuánto hemos aprendido en la sesión el día de hoy, ¿no? Estaciones y tareas también es una forma de verificar los conocimientos. Ok, jóvenes, vamos a trabajar en estaciones, resuelvan esta tarea, luego de haber revisado todo lo que hemos revisado, tienen que responder estas preguntas. Vayan a esta estación, respondan en el grupo, ¿ok? Y arman estaciones en el salón, en las carpetas, no sé lo que quieran, ¿no? Y sobre un concepto en particular, les ponen una pregunta en estaciones, de tal manera que todos roten por las estaciones y puedan responderlas, y al final se cierran, se termina cerrando. Pero son ellos los que hacen una evaluación de lo que han entendido. Si no responden correctamente, al final hay que guiarlos y decirles, bueno, nos falta hacer esto, la próxima clase, o etcétera. Pero son ellos los que van cerrando y van verificando cuánto han aprendido, y a ustedes les dan información sobre eso. Puedo mandarlos a diseñar portafolios. Un portafolio
puede tener diferentes dimensiones, diferentes formatos. Hay portafolios incluso de historias clínicas para los cursos de clínica que hacemos, por ejemplo, en la universidad, o portafolios en cursos de segundo ciclo también, de repente de revisión de temas, de repente los mando a leer un artículo sobre tal tema y tienen que hacer un análisis corto, y ellos van armando su portafolio de revisiones que han hecho, etcétera. ¿Eso para qué me permite? Complementa lo que estoy trabajando en la clase, ¿correcto? Lo complementa y nos permite desarrollar esta verificación de que estoy aprendiendo o no. Realizar un debate también. El debate al final de la clase puede servirnos para verificar las posturas que pueden tener los estudiantes con respecto a ciertos conceptos y demás. Entonces, estas son formas de interactuar con los estudiantes para yo verificar qué conocimientos han aprendido el día de hoy. Ahora voy a pedir a 2 voluntarios diferentes, abran su micrófono, por favor, que puedan comentarme sobre 2 ejemplos que podrían usar en sus cursos sobre esto. Bien cortito, por favor, muy cortito, para poder darle oportunidad a 2 personas antes de terminar. 2 voluntarios, levanten la mano, por favor. Ideas. O abran su micrófono. 2 personas, por favor. ¿Se me escucha? Sí, adelante. Doctorita, ¿qué tal, doctorita Mori? Soy Carol Carol. Frisancho, de la Facultad de Carol, Medicina del UPC, qué gusto. y del curso de sistema respiratorio. Lo que nosotros sabemos aplicar en el curso con María Teresa, que es la coordinadora, es cuestionarios, y Ujú. lo hacemos a través del Kahoot. Entonces, al término de la clase se les hace las preguntas, a veces son 5 o 10 preguntitas, y que los alumnos en grupo vayan marcando la respuesta correcta, ¿no? Entonces, como Ujú. ya se revisó el tema, si no es algo correcto, se les vuelve a explicar el punto que no se ha marcado correctamente. Excelente. Es una forma de cerrar también, ¿no? Gracias, Carol. Muchísimas gracias. Un voluntario Doctora, más, por favor. ¿Sí? sí, doctora. Le habla el doctor Percy Percy. Manrique García. Encantado. En el caso mío, yo no soy de básicas ni de clínica, soy tutor de internos. Ah, ok. Entonces, donde tenemos estudiantes de varias universidades, cada uno con sus conceptos, como usted ha dicho y ha hablado muy bien sobre sus redes mentales y los conceptos básicos, ¿no? Ujú. Entonces, ¿cuál cree usted qué método puede utilizar? Porque nosotros utilizamos mucho el caso clínico, ¿no? Entonces, cada estudiante tienen que exponer en la sala que tenemos un caso clínico y ya se les da los Ok. temas, ¿no? Pero no hay esa relación más cercana con el estudiante porque tienen cosas que hacer dentro del hospital también, ¿no? Claro. Y es la única oportunidad que tenemos, la visita médica y las exposiciones que tenemos todos los días, ¿no? Entonces, pero solo nos basamos en el caso clínico, el análisis de la historia y el diagnóstico y el cómo se ha tratado este paciente, ¿no? Tienen que ellos Sí, explicarlo. ¿Cuál sería claro. alguna metodología más adecuada? Si me permite, doctor, voy a pasar al siguiente punto porque creo que lo que puede ser bastante útil para usted es lo que voy a comentar a continuación, que tiene que ver con el desarrollo del pensamiento crítico, que es el preclínico o el clínico al final, porque lo que queremos que nuestros estudiantes, a través de nuestro curso de ciencias básicas, es que tengan la base para poder comprender desde las ciencias básicas cómo se traslada esto a la parte clínica y, por supuesto, para que al trabajarlo en la parte clínica y tengan la correlación entre por qué se presenta este síntoma, cuál es el mecanismo, ¿no? Y para eso uso la ciencia básica, ¿no? Y luego para llegar al diagnóstico y al manejo. Entonces, el desarrollo del pensamiento clínico, la práctica clínica es la competencia que ellos deben desarrollar. Entonces, si me permite, le muestro lo que viene a continuación para ver y con eso ya ir terminando la última parte. ¿Le parece? Algunas ideas les voy a dar, ¿sí? Bien, creo que este es uno de los mensajes más importantes del día de hoy, profesores. Miren, de nada sirve
Yo enseño docencia, ¿ya? Y cuando les enseño docencia, les enseño metodología activa a mis estudiantes en posgrado. Y los estudiantes, les digo, tienes que prepararme una sesión de clase, ese es el trabajo final del curso, usando metodologías activas. Y se vuelven locos metiendo 6 metodologías activas en 30 minutos. La metodología que tú diseñes o la actividad que tú diseñes tiene que tener una razón de ser. No se trata de que pongas 6 metodologías o 6 actividades desconexas del tema, o me pongas de repente un Padlet o un Jamboard, ¿no? Donde ellos tengan que contestar cuáles son las 14 ramas de la maxilar interna. O sea, ¿para qué hago una actividad si solamente voy a evocar a la memoria? Entonces, creo que una de las cosas más retadoras es que, independientemente de qué actividad decida trabajar en el aula, qué metodología, qué momento utilice yo para interactuar con los estudiantes, lo más importante es que los rete para que usen el cerebro, perdónenme que hable así, pero si no desarrollan pensamiento crítico, va a pasar lo que nos pasa muchas veces, que es una bulimia, ¿ok? Se llenan de información y no saben ni qué leer, ¿no es cierto? Y luego la botan al momento de dar la evaluación y no queda nada, porque no interconectaron eso. Entonces creo que una de las cosas más importantes y una de las actividades no descarta la otra, de todo lo que hemos revisado en diferentes momentos, es cómo trabajar pensamiento crítico. Entonces, discusión controversial. De repente tienen un curso de genética, voy a poner el curso de ciencias básicas, el curso de genética donde están viendo un tema de repente de una enfermedad autosómica, recesiva, y una pareja se ha hecho un estudio genético y resulta que tienen más riesgo de tener hijos, con tales características, y quieren tomar una decisión. Entonces, enfrentan a los estudiantes a 2 posiciones. Tú vas a defender la posición de informar a tus hermanos de esto o a tu familia, y no, porque la cosa va a ser terrible, se va a llevar la carga genética a lo largo de la generación. Entonces, la pregunta es, ¿quieres que sepan, quieres que no sepan, para que tomen decisiones de tener hijos o no? Discusión controversial. Imagínense, incluso en la discusión controversial, yo pongo al estudiante en la situación de, tú no estás de acuerdo con esto, no importa, pero vas a tener que generar argumentos para defender esta postura. Así no estés de acuerdo. Entonces, el estudiante tiene que ir a trabajar en un proceso mental para defender su posición, y luego lo enfrentamos al grupo que tiene la posición o la postura contraria. Imagínense lo enriquecedora que puede ser esa situación. Otro, preguntas entre pares. Ok, hazle una pregunta a tu compañero que creas que después de lo revisado el día de hoy, él debería ser capaz de responder. Les dan unos minutos y les preguntas, y luego el otro responde. Y como tú sabes la respuesta porque tú la preguntaste, si él no la contesta bien, tú le vas a explicar. ¿Se imaginan ese ping-pong que estamos haciendo? Preguntas entre pares. Otra, preguntas autodirigidas. Ok, van a ir a su casa y van a hacer unas preguntas. Ustedes van a desarrollar sus propias preguntas. Pregúntate a ti mismo. Pregúntate a ti mismo. O en el aula, pregúntense a ustedes mismos. ¿Qué pregunta se harían ustedes mismos para verificar si están comprendiendo lo que hemos trabajado el día de hoy? Es una cosa que yo siempre recomiendo a los estudiantes. Usen ChatGPT. Pídanle a ChatGPT que les diseñe preguntas, pero respóndanlas. Y si no las responden bien, con las bondades, ventajas y desventajas que tenga ChatGPT, pues entonces hay algo que tienes que revisar. Eso que no respondiste bien, revísalo. No se trata de que leas la respuesta, esta es la clave. No. Esta es la clave, no. ¿Por qué esta es la clave? Es diferente. ¿Ok? Otra, estudio de casos, lo hemos visto hace un momento, lo que hemos visto, CBL. El desarrollar casos en los cursos definitivamente promueve el desarrollo del pensamiento crítico. Como les digo, las estrategias o actividades metodológicas no son exclusivas de una sola, de un solo momento, de un espacio, ¿no? Tomando decisiones. Esto justamente en relación a lo que comentaba el profesor, que es tutor de internado, entiendo. Cuando tú sometes a un estudiante a revisar casos clínicos, esa es una de las mejores estrategias a ese nivel de avance de la carrera. Pero que esos casos clínicos lleven al estudiante a tomar decisiones, que salga un abanico de posibilidades. ¿Qué pasaría si le pides esto? ¿Qué pasaría si no se lo pides? ¿Qué opciones tienes cuando sucede esto? ¿Qué complicaciones esperas y qué harías en esta situación? Etcétera. Lo podemos aplicar a ciencias básicas, lo podemos aplicar a ciencias clínicas también. Validación de supuestos. Eso se complementa con lo anterior. ¿Qué pasaría si tú tienes un caso clínico? Ok, ahora tengo esta variante, la mujer es gestante. Ahora tengo esta variante, este paciente es alérgico a tal fármaco.
Ahora entonces les comienzan a poner supuestos a los estudiantes que tengan que hacer que su cerebro trabaje a mil. Análisis de lecturas. Análisis no es leer. Los estudiantes de hoy leen, leen, leen y me dicen, pero ya me leí todo el Robbins, o ya me leí todo el Farreras, o ya me leí todo el Boet, o el, no sé, ya me leí todo el, ya no sé. No se trata de que leas, les digo. No tienes que leerlo todo. Tienes que entender lo que estás leyendo. Pero para eso, ¿cuál es el kit del asunto? Y me encantaría que lo griten todos a voz alta. ¿Cómo sabe el estudiante a dónde tiene que dirigir su aprendizaje? ¿De qué depende? Por favor, griten, no abran los micrófonos, pero díganmelo. Lo dije al comienzo de la clase. ¿Cuál es el punto de partida de todo proceso de aprendizaje? Los objetivos. Los objetivos. O sea, si el Objetivos. estudiante no tiene objetivos claros, si el profesor no es capaz de darle objetivos claros al estudiante, si la evaluación no está alineada con la metodología, con lo que estoy haciendo, con lo que quiero que aprenda y espero que aprendan, el estudiante entra en trompo. Entra en trompo. Por eso cuando hablo de análisis de lecturas, no hablo de que lean un montón, hablo de que lo que lean lo entiendan. Y uno de los grandes problemas con los cuales nos enfrentamos actualmente, y muchos de ustedes no me dejarán decir que no, es que los estudiantes leen poco o no comprenden lo que leen. Es una situación con la que nos enfrentamos cada vez más. Y claro, nosotros ponemos nuestra cuota y todo el tiempo tenemos que estarnos reinventando, viendo situaciones que nos permiten, buscando hacer de mejores formas las cosas, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que quería compartir con ustedes, pero no he terminado aún. A mí me gustaría que me digan si ustedes creen que luego de este espacio de compartir hemos logrado esto. ¿Tienen ustedes alternativas metodológicas que se les ocurra puedan emplear en sus clases? Sí, adelante. Sí, doctora. En realidad, lo que usted ha hecho referencia es una óptica muy semejante a lo que es, podría yo decir, la taxonomía de Bloom, ¿no? Que es un procedimiento eh, de desarrollo académico, intelectual, en base a los 6 pasos, que son el conocimiento básico, su comprensión, su aplicación, su análisis, la síntesis y al final la evaluación, ¿no? Todo este procedimiento hoy en día con la tecnología, con los avances que tenemos ahora, los conceptos diversos que nos están proporcionando en la pedagogía, sobre todo en la educación médica, hay modelos de aprendizajes basados en este procedimiento, en la taxonomía de Bloom, ¿no? Que prácticamente nos lleva al aprendizaje basado en problemas y asociado al aprendizaje basado en equipo. Y esto relacionado con las herramientas como la realidad virtual, ¿no? Y la simulación médica. Entonces yo creo que todo esto también se basa en lo que es las teorías de Salman Khan. Y me gustaría tener su opinión sobre ese tema. Si me permite, profesor, antes de terminar, porque quisiera contestar algunas preguntas luego de cerrar la sesión, porque tengo una prueba de salida para todos. ¿Me permite, por favor? ¿Sí? Claro, con todo gusto. Excelente. Les estoy poniendo acá un código QR. Coméntenme, por favor, si logran ingresar. Si no, voy a copiar el enlace también en el chat para que puedan ingresar directamente quienes tienen problemas con el QR. A ver, lo pongo enseguida en el chat. ¿Dónde está el chat? Enseguida. Denle clic al enlace, por favor. Denle clic al enlace. Yo me voy a mi pantalla ya del examen. Es una prueba muy sencillita. Lo único que busco es verificar solamente, ay, perdón, cuánto de lo que estamos revisando está funcionando. Ok, vamos empezando, por favor.
Por favor, en el chat podría considerar nuevamente el link porque no se visualiza. A Gracias. ver, intento, no hay problema, no hay problema, ¿sí? A ver, lo vuelvo a copiar, ¿sí? Sí, gracias, por favor. Denle clic nada más, porque sí, a veces no carga siempre. Ahí está, lo acabo de poner. No se ve. Ah, perdónenme, un momento, por favor, un momento, que lo puse en privado. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Mil disculpas, lo había puesto en privado a uno de los participantes por error. Vayan logueándose, por favor. Les debe pedir, los debe llevar de frente a la prueba. Si no los lleva a la prueba, si están entrando por el Sócrates y por otra ruta, el código de la clase es preclínica, pero los debe llevar directamente a la prueba. Yo voy a ir verificando eso, ¿sí? Ok, ya tenemos 27 personas contestando. No lo voy a mostrar todavía. Vayan conectándose, por favor, con esto cerramos. Nos quedan 5 minutitos y ya cerramos para poder hacer algunas preguntas, también o responder algunas preguntas, ¿sí? Estamos ya con el tiempo. Bien, vamos a empezar con los que hayan podido conectarse, más rápidamente. Ok, primera pregunta, espero que las vean, me confirma si ven mi pantalla, por favor. Sí se ve, doctor. Excelente. Entonces, para que los estudiantes aprendan, las acciones docentes deben estar centradas en... La enseñanza. Correcto. El aprendizaje, la enseñanza es desde la perspectiva de nosotros. Que yo enseñe a Manchas a silbar, lo dije al comienzo, no significa que Mancha pueda silbar. ¿Se acuerdan? Quienes estuvieron conectados al principio. Y las metodologías no, porque yo puedo tener un montón de metodologías, pero si no me preocupo porque aprendan, no hay metodología que valga. Esa es la respuesta acá. ¿Ok? ¿Tienen alguna duda? Lo comentan, por favor. Vamos a la siguiente pregunta. ¿Cuáles de las siguientes opciones se relaciona mejor con el concepto de metodologías activas? Algunas de estas cosas no necesariamente las hemos trabajado el día de hoy, pero quiero explorar un poquito lo que hemos aprendido en parte y lo que sabemos del tema, ¿sí? Quienes todavía no se han conectado, tienen el enlace en el chat, por favor, Sócrates, para que puedan responder. Cuando haya respondido la mitad, muestro las respuestas, ¿sí? Ok. Vamos a terminar de responder, por favor. Profesora, pide el nombre de la clase. ¿Qué nombre le ponemos? Porque no podemos ingresar. Preclínica. Gracias. Preclínica, todo junto. Aquí. Listo, ya la mayoría ha contestado. La respuesta correcta, centrar el proceso de aprendizaje en actividades en lugar de contenidos, correcto. Porque yo puedo saber mucho de un tema, pero llenar al estudiante de contenidos, recuerden, él no es un vaso vacío. No, está muy bien, la mayoría contestó correctamente, excelente. ¿Y la última? La mejor respuesta siempre es la que debo marcar, ¿verdad? ¿Listo? Excelente, ya la mayoría está contestando. Vamos a mostrar los resultados. Perfecto, muy bien. Presentar a los estudiantes situaciones desafiantes, retar a su cerebro, eso digo yo, retar al cerebro, ¿no? Porque promover que realicen resúmenes, el resumen es una recopilación de información que está en el papel, pero lo que yo quiero es que esté acá, en la cabeza del estudiante. Entonces, hacer resúmenes
o que los estudiantes hagan resúmenes, que es una práctica muy común, no me asegura que ellos estén desarrollando pensamiento crítico. De repente están desarrollando una capacidad de síntesis, de resumen, pero no de pensamiento crítico necesariamente. Así que muy bien, muy bien. Bueno, eso era todo lo que quería revisar con ustedes el día de hoy. Yo les agradezco muchísimo, hemos terminado justo 2 minutos antes, así que si me permite, doctor Woman, estoy abierta a responder preguntas que tengan sobre el tema o alguna inquietud, algo que no haya quedado claro o ideas. Si está usted de acuerdo, doctor Woman. Cómo no, encantado, sí, por supuesto. Unos minutitos. Perfecto. A ver, voy a abrir el chat, que veo algunas preguntas en el chat. Pero si gustan, por favor, pueden levantar la mano y presentar sus dudas, ¿no? Doctora, una pregunta. Buenas Sí, noches. adelante. El uso de una guía de aprendizaje, ¿cuál sería su experiencia? Si nos puede dar su opinión, sobre todo pensando en que si queremos promover el pensamiento crítico, de repente en la guía de aprendizaje ponemos una lectura y la ubicación de la lectura apropiada, la pertinente, puede ser un elemento importante para llevarlos al conocimiento del pensamiento crítico. No sé qué opina usted de esa forma. Una guía de aprendizaje o una guía, como usted lo llama, profesor César, ¿verdad? Depende de lo que yo ponga en esa guía. Yo no digo que no sirvan o que sí sirvan, porque va a depender del contenido. O sea, si yo propongo situaciones o propongo preguntas de repente que digan cosas muy concretas que evoquen solamente a la memoria, la guía podría no tener utilidad. Entonces, si voy a hacer una guía para que el estudiante desarrolle en base a preguntas que solamente son de memoria, no lo recomiendo. Las preguntas, y ese es de repente motivo de otro webinar, cómo desarrollar pensamiento crítico, puede ser un reto porque lo sufrimos todos los días, quizás muchos de nosotros, ¿no? Las preguntas tienen que ser retadoras, ¿no? Por ejemplo, no es lo mismo preguntar, dime las partes de la nefrona, que decir por qué razón los glóbulos rojos no se filtran a nivel glomerular. ¿Ok? Entonces, una pregunta es de explicación y la otra es de memoria. Entonces, le pongo un ejemplo muy simple y de repente tampoco es la mejor pregunta. Yo puedo poner otras más. A lo que voy es que la guía debe estar orientada a retar la cabeza del estudiante. Creo que esa es un poquito la utilidad de la guía, más que como herramienta por sí misma. ¿Sí? No sé si eso responde a la pregunta, profesor. Doctora, Sí, doctora, permítame una participación de esto. perdón, ¿Aló? sí. ¿Sí? Adelante, Bueno, escucho, Roberto, en, ¿verdad? bueno, yo soy profesor de parte clínica, estoy en gineco obstetricia. Ah, ok. Lo que tenemos nosotros en este campo, el estudiante ya llega a un hospital a hacer sus prácticas clínicas de sexto año. Entonces Ya. hace una historia clínica, la desarrolla con el paciente, anota los elementos importantes de la historia clínica y llega a un diagnóstico. Si esto es correcto, lo que va a aplicar para efecto del manejo, del tratamiento, indudablemente también que debe ser exitoso para esa paciente. Pero resulta, si tomamos como criterio en estos casos de historia clínica, es ahí donde prácticamente se hace una participación activa del estudiante y los estudiantes que participan de la clase. Entonces todos participan para llegar a una conclusión de estas cosas. El error de un estudiante puede ser útil para poder sacar una conclusión y finalmente llegar al desarrollo del manejo del caso, de cómo debe manejarse estos casos, y de ahí viene justamente el análisis que ellos tienen, teniendo en cuenta que ellos deben tener digamos, un aprendizaje teórico para poder darnos una explicación, una interpretación y, por supuesto, la parte que corresponde a esa parte crítica. El pensamiento crítico también se desarrolla en estos momentos. Gracias.
Gracias, profesor Roberto. Muchas gracias por su aporte. Sí, yo creo que en el caso, por ejemplo, de los alumnos de la parte clínica y sobre todo en el último año de la carrera en el internado, que sé que hay varios profesores del área clínica por acá, el uso de portafolios puede ser un instrumento y a la vez una estrategia, porque se convierte en una estrategia el que los estudiantes hagan portafolios, para que vean su evolución. Mi primera historia clínica versus la última de mi rotación del internado de medicina interna, por ejemplo. Cómo empecé haciendo mis historias y cómo termino. Y ellos van viendo su evolución. Es una forma de autoevaluarse y, por supuesto, con la supervisión del tutor que corresponda, ¿no? Robert está levantando la mano. Muchas gracias, Roberto. Doctora, muchas Y gracias. luego Jorge. Una precisión, doctora, es de que cuando vemos las revisiones de alcance en Scopus, hay 3 escenarios y usted hoy día nos ha hablado del escenario del aula, ¿no? Donde se busca estrategias de evaluación de razonamiento clínico, ¿no? Lo que el colega dijo anteriormente son estrategias en campo clínico, ¿no? Sí. Que son otras estrategias que se hacen. Diferentes, Y sí. hay estrategias en simulación, o sea, en el laboratorio de simulación. O sea, no se puede, digamos, hacer estrategia de evaluación, de razonamiento, porque se supone, ¿no? Es obvio que en campo clínico es mejor que simulación y simulación es mejor que aula, ¿no? Y mi pregunta era, lo puse en el chat, ¿qué opina usted? Lo mencionó al final de su exposición sobre el test de concordancia de guión, que usted hizo un ejemplo, aunque no lo mencionó, pero es lo que, ¿qué opinión tiene sobre ello para evaluar en aula? Y si hay algo mejor que ese test de concordancia de guión para poder evaluar razonamiento clínico, que es diferente un poquito a pensamiento crítico, ¿no? Y también en estos revisiones de alcance que están en Scopus, refieren de que es diferente el razonamiento en estudiantes de medicina respecto a otras profesiones de la salud, ¿no? Gracias, doctor. Gracias. No logro ubicar el nombre de la persona que habló. Muchísimas gracias, como tengo varias pantallas, pero no ubico con ese nombre exactamente lo que comenta, profesora. Quizás con un ejemplo me puedo ubicar un poquito más si refiere que yo lo mencioné. Porque hay diferentes formas de nominar las actividades que uno puede proponer en el aula, ¿no? Entonces, y hay diferentes, como le digo, estrategias. Yo he mencionado algunas de las que más o menos conozco, recomiendo, incluso que presento en los cursos de docencia que imparto en posgrado. Entonces, no sé si usted se refería a algún ejemplo en particular, por favor, me ayudaría. No lo ubico con ese nombre, me va a disculpar. Doctora, sí, disculpe, en las etapas de razonamiento clínico hay una parte de hipótesis iniciales y luego lo que es refinamiento. Entonces, el test de concordancia de guión trata de simular estos pasos, planteando un enunciado muy breve y luego lo que usted dijo, ¿no? O sea, ¿y qué pasaría si es que además le agregas otra información, otro supuesto? Entonces, lo que estás pensando como diagnóstico es en una escala de Likert, es más probable, o mejor, más certero, poco probable, no tiene relación con el diagnóstico, poco probable o se aleja, ¿no? Ok, entiendo, claro, estamos hablando de supuestos, ¿no? Claro, un escenario es proponer un caso y luego plantear variantes de ese caso para que el estudiante pueda procesar alternativas de diagnóstico y manejo del paciente, hablando de la parte clínica, ¿no? Sí, bueno, es válido trabajar, yo le llamaría como supuesto, sí. Creo que el profesor Araujo tiene una pregunta y luego no nos da el tiempo, creo, para hacer muchas preguntas, pero ya yo puedo quedar a disposición de ustedes. Disculpen que no pueda contestar todo en este momento. Sé que hay varias cosas en el chat, sí. Adelante. Muchas gracias, doctora, por el espacio. Mi pregunta era en este sentido, ¿no? El método, el título del tema de hoy día es, pues, aprender en ciencias básicas, ¿no? Sí. Y mi pregunta era dirigida a eso, ¿no? Por ejemplo, en su opinión, el aprendizaje actual, la tendencia, ¿cuál es el mejor aprendizaje en anatomía? Que es mi caso, que yo soy docente en anatomía, ¿no? ¿Qué metodología activa usted puede relevarnos, ¿no? Como algo interesante, importante, novedoso, contemporáneo, qué sé yo, por así decirlo.
Gracias, profesor Araujo. Anatomía siempre ha sido un reto, ¿no? Porque creo que la mayoría de facultades y escuelas de medicina a nivel nacional hacen el uso de las herramientas, yo llamo herramientas, al uso de cadáveres. Y la estrategia de enseñanza es a través de cadáveres. Entonces, lo que yo recuerdo y sé, porque en UPC, por ejemplo, no usamos ya cadáveres, es que el tiempo que invierte el estudiante en el proceso mismo de la disección cadavérica no impacta necesariamente más que en una habilidad procedimental. Entonces, no quiero, digamos, despreciar, respeto muchísimo las decisiones de las facultades de seguir usando cadáveres, pero hay alternativas en relación a eso. Si yo voy a usar la práctica de cadáveres, porque la facultad así lo define, ¿qué hago aparte de eso? O sea, ¿qué aplicación útil de los conceptos anatómicos puedo trabajar en mi curso para? Yo sé que los cursos son muy disciplinarios en muchos lugares, anatomía y fisiología son cursos independientes, pero ¿qué de lo que estamos enseñando en anatomía al estudiante va a ser necesario para comprender la función? Yo iría al revés, ¿no? De la función, ¿qué necesito de la anatomía para poder comprender tal proceso? Pero la idea es esta, yo puedo utilizar casos, actividades de todas las que hemos visto, se me ocurren varias por usar, porque son momentos en la clase que uno puede tomar para realizar o aclarar ciertos procesos que no tienen que ver con la memoria solamente. ¿Cómo aplico este concepto anatómico? ¿Okay? ¿Cómo enfrento a los estudiantes para que comprendan tal estructura? Porque la anatomía es mucho de memoria y de hecho muchas de las cosas que aprendemos, las aprendemos porque las escuchamos muchas veces, pero de ese escuchar varias veces y de encontrar la aplicación de eso es que el estudiante finalmente aprende. Si va a aprender un montón de cosas en anatomía que no las va a poder aplicar más adelante, pues las va a olvidar. ¿Cuántos de nosotros aprendimos anatomía y cuánto de lo que aprendimos en anatomía lo hemos aplicado en la práctica? A menos que seamos profesionales en cirugía, seguro que hemos vuelto a tener que retomar nuestros conceptos anatómicos para volver a revisar cosas que al final en la práctica profesional de la especialidad nos han sido útiles, ¿no? Pero yo diría, profesor, que no hay una sola respuesta para su pregunta. Depende de lo que usted quiera lograr. Creo que es el punto de partida, siempre. ¿Qué cosa quiero que mis estudiantes aprendan el día de hoy? ¿Cuál es la mejor forma de hacer que aprendan tal cosa? Y esa forma debe ser aplicada en el aula, o en el laboratorio, o en el espacio que ustedes consideren, ¿no? Bueno, estimados colegas, creo que hemos pasado el tiempo. Sí. La doctora Claudia ha sido muy clara. Sí, en primer lugar le agradecemos a ella por su participación. Creo que el siguiente webinar podría ser más especializado por materias, que lo veremos en la red. Y finalmente quería anunciarles a los profesores de anatomía, de embriología genética, de micro y de parásito, que se le va a hacer llegar un correo, no María, citándoles para el lunes, miércoles o viernes, dependiendo de cada curso, para hacer ya el trabajo por asignaturas. ¿Es correcto, María? Sí, doctor, pero a los docentes que han sido acreditados, ¿no? Por sus universidades. Así, exactamente. Ok, entonces muchas gracias, doctora Mori, muchas gracias a todos por su asistencia. El mínimo que habíamos desde el presupuesto era de 100, hemos llegado a casi a 150. Ha sido un éxito la primera conferencia y agradecemos muy especial a la doctora Mori y a todos ustedes por su interés. Tan interesante ha sido que profesores de clínica como el distinguido doctor Cafo, ginecólogo de Trujillo, nos acompañó. Muchas gracias a todos y nos vemos muy pronto. Gracias. Gracias a todos. Buenas noches. Hasta Gracias, luego. doctora. Gracias. Gracias.